¿Hasta dónde puede llegar la grandeza de la mente humana para sobrepasar la naturaleza de lo evidente e ir más allá y crear una realidad que se sale de lo comúnmente conocido? Tal vez sea el deseo y la necesidad de explorar lo que puede ser, o de lo que debería ser. Muchas veces la búsqueda de una realidad más cercana al bienestar, o quizá la manifestación de la realidad que no vemos, y solo quien tiene el don de crear y ver más allá es capaz de manifestarla. La facultad con la que nace un artista para crear lo lleva, muchas veces inconscientemente, a manifestar desde su infancia esas realidades que solo él puede ver. Mis inicios fueron desde muy temprano. Yo desde niño siempre tuve una inclinación hacia el arte. Desde la edad de 6, 7 años salía de mi casa, iba a buscar a los ríos arcilla, compraba plastilina desde muy niño y llegaba a mi casa a formar, a hacer figuras, a trabajar el barro, la plastilina, y desde ahí nació esa inclinación, esa parte, pues ese interés por el arte. Y particularmente también me llamaba mucho la atención las esculturas en los parques públicos. Yo veía un monumento y eso para mí era algo increíble. Yo decía, pero ¿cómo hacen para hacer una figura de esas? Yo la tocaba y decía, pero ¿por qué metal? ¿Por qué es coca por dentro? ¿Cómo hacen para darle forma a esto? Eso a mí me ocasionó mucha inquietud desde niño, la escultura particularmente. Influencia sí no hubo, siempre un gran apoyo de parte de mi familia, apoyo fundamental, y de niño ellos vieron que mi tendencia iba a ser el arte. Desde niño pues yo mostré esa tendencia porque a mí me gustaba estar en teatro, me gustaba estar en grupos artísticos, en todo movimiento artístico desde muy niño. Entonces mi tendencia se fue marcando más hacia el lado del arte y en la casa un apoyo incondicional. Siempre un apoyo, y también veían que la escultura era pues como parte fundamental de mi vida. Entonces siempre me decían, canalícese por ese medio, métase por ese medio, trabájele, insístale, persístale. O sea, un apoyo fundamental. No tengo más que decir que de parte de mi familia, mucho apoyo. Julián Arango fue consciente a temprana edad de su habilidad para crear. Era evidente y por supuesto no gratuito la conexión que existía entre su mente y su cuerpo, el desarrollo de la motricidad fina, quizá con mayor interés por parte del niño, también encendía una luz que difícilmente se atenuaría. El camino del adolescente intentó darle un giro al destino que aparentemente tenía trazado Julián, y por un momento de duda, posiblemente común a esa edad, decidió llevar una vida normal. Y no sobra aclarar la definición de esta palabra de acuerdo con el contexto, para no incurrir en una malinterpretación. Simplemente el don que posee un artista le permite una mirada diferente y, ¿por qué no?, especial frente al mundo y frente a sus realidades. Retomar el camino fue una decisión necesaria, pues el artista, aunque decida ser médico o abogado, siempre será artista. Sí, yo salí del colegio y como todos pues salimos como con cierta desubicación. Yo empecé a laborar en algunas empresas, pero yo nunca me sentí cómodo, nunca sentí comodidad, nunca me sentía bien. Y en las empresas lo que hacía era, empezaba a rayar, a dibujar, y entonces eso me empezó a ocasionar problemas. Y me decían, no, es que usted tiene talento para esto, usted tiene actitudes para esto. ¿Por qué más bien no empieza a estudiar artes? Un hermano que tengo que es fotógrafo me dijo, no, inclínese a eso, yo lo apoyo. Y me presenté a la universidad y pasé a la universidad. Y desde ahí nació pues ese principio, esa inquietud por trabajar, y me empecé a apasionar y a meterle mucho gusto, mucha pasión, mucho amor a lo que hacía.
y cada vez me daba cuenta que eso era lo mío. Inicialmente empecé, sí, con dibujos, pinturas, era más dedicado a la pintura. Porque yo llegué a la universidad fue con la pretensión y con la intención de aprender escultura. Pero usted llega a una universidad y se le cambia el panorama totalmente, sobre todo en temas de escultura clásica y escultura de antaño, pues que son temas más tradicionales, más técnicos. Ahora en la universidad se manejan temas más conceptuales, más contemporáneos, ¿cierto? Claro que todo eso sirve para el aprendizaje y me formó demasiado. Pero mi interés particular era aprender la escultura tradicional, escultura clásica y toda su diversidad de técnicas, lo que son la resina, los bronces, la madera, las tallas, o sea, conocer la escultura desde lo más profundo de su creación. Realismo, impresionismo, neorrealismo, expresionismo, etcétera, etcétera. La historia del arte se ha escrito por los diferentes movimientos y escuelas que han marcado estilos, épocas y líneas conceptuales. Una serie de ismos son la base para que el artista encuentre su propio estilo, o mejor, defina más acertadamente su sello. Por supuesto es importante encontrar la identidad de la obra, pero vale resaltar que ni el estilo ni la técnica se convierten en una camisa de fuerza a la hora de crear. La intimidad del artista es un santuario donde solo se encuentran él y su universo creativo. Julián Arango define su estilo como neorrealista, a su vez que recuerda una anécdota que marcó la historia de nuestro país y su propia obra. Mi estilo es netamente figurativo. Yo creo que es un estilo neorrealista. Me encanta el realismo, me encanta el detalle y me voy mucho hacia el detalle neorrealista. Mis figuras siempre tratan de mostrar un detalle muy preciso en el manejo de la técnica. He trabajado el arte abstracto, el arte conceptual, pero realmente me llena más las formas reconocibles pues, en la figura humana. De niño tengo una experiencia muy particular. Es una experiencia cuando ocurrió esta catástrofe de Armero, que fue pues yo estaba muy niño, tenía alrededor de 5 o 6 años. Yo viendo pues a todo el mundo pegado a la televisión viendo ese acontecimiento pues que marcó nuestra historia, yo inmediatamente empecé a desarrollar un trabajo debido a eso. A mí se me vino a la cabeza y yo empecé a hacer formas humanas saliendo del pantano. Hice a la niña, a Omaira saliendo pues de la tierra así en un pozo. Y es una obra que pues para la edad que yo tenía me duele profundamente no tenerla en estos momentos, porque fue una obra que describió literalmente todo ese acontecimiento. A pesar de yo ser un niño, los gestos y las figuras fueron demasiado bien logradas. O sea, eso fue un trabajo que causó mucha conmoción, mucha admiración. Yo creo que es uno de los trabajos que más marcó, pues como de mi infancia, que más me marcó. Figurativo neorrealista. Así define su estilo nuestro escultor. Pero ¿de dónde surgen las ideas? Hemos insistido mucho en el valor del arte como fuente de conservación de la historia y representación de la misma. Pero las ideas no llegan solas. Nunca será ajeno el contexto del artista como fuente de inspiración. El universo particular del que tanto hablamos es el resultado de lo que él vive y ve. La representación tangible es su interpretación de ese universo. En ocasiones objetiva, muchas veces subjetiva tanto para él como para el espectador. Julián Arango encuentra su obra en la calle, en la realidad de su entorno, en los personajes que conoce y en los que reconoce un valor social, o tal vez personal, en la relación del ser humano con la naturaleza, en la guerra y en la paz. Pero independiente de la fuente, y tal vez lo que le da mayor valor a su obra es el mensaje que busca transmitir. A mí me inspira mucho la calle, me inspira la gente. A mí me inspira el dolor, me inspira el sufrimiento. A mí me inspira ver la persona en decadencia.
Esa parte, ese factor humano que siempre tratamos de esconder, que nunca reflejamos, que siempre marginamos. A mí eso me toca profundamente. O sea, me abre las puertas de mi alma, de mi corazón. Y eso me obliga a expresar mi silencio. ¿Y cómo lo expreso? A través de la escultura. Soy una persona tímida, callada. Y creo que en la escultura he encontrado la forma de manifestar, de decir, de contar, de inquietar. Entonces, para mí la escultura es la forma de manifestar todo eso que sentimos, pero es una manifestación que viene desde muy profundo, y es muy pura, y es una manifestación del alma. Porque no solamente la escultura ni la plástica, toda expresión artística es la expresión más pura del ser humano, es la expresión nata del alma traducida en poesía. Eso es lo que es para mí el arte, la escultura y todo tipo de manifestación artística. Julián Arango encontró su esencia en la vida, crear. Pero la materia no se transforma en formas de manera gratuita. No solo importa conocer la técnica y moldear el material, no solo vale conocer la historia del arte y utilizarlo para definir un estilo y con base en ese conocimiento encontrar una identidad. Esa identidad es más que una estética. Por supuesto hay un valor visual al que responde el espectador, pues los sentidos se conectan con nuestro cerebro y la habilidad de razonar alimentada por el aprendizaje de lo bueno y lo malo, lo bonito y lo extraño, permite al humano responder frente a lo que en este caso ve. Sin embargo, solo podemos considerar una obra de arte cuando el creador tuvo la intención de darle alma a su creación. Un elemento decorativo son elementos que les falta alma, les falta espíritu, les falta contenido. La obra de arte siempre va a tener un contenido, va a tener un texto, va a tener algo que comunicar, que expresar, va a tener una historia para contar. El elemento decorativo solamente va a estar ahí como una pieza decorativa. El arte siempre transmite. Cuando usted ve una obra de arte y le transmite algo, le cuenta algo, le manifiesta algo a su ser, es porque hay una manifestación. Y esa manifestación comunica lo que es el arte. Julián Arango, un artista que encontró en la escultura la manera de dejar su huella. Estás viendo Escultur. El arte ha servido como instrumento de preservación, de exaltación y por supuesto de creación. Desde los primeros humanos se tienen registros que se asemejan a manifestaciones artísticas. El arte rupestre, por ejemplo, ya era la forma en la que el hombre mostraba la inteligencia creativa y escribía a su manera los primeros libros de historia. Miles de años de escuelas y movimientos han sentado las bases sobre las que se sostiene el arte, lo que ha creado el legado para que el artista de hoy explore sus habilidades y encuentre su esencia. Con un estilo figurativo neorrealista, Julián Arango encuentra en su entorno historias para contar y narrar. Él es el instrumento que transforma la materia para convertirla en una viva narración. Uno de niño buscaba lo que más inmediato tuviera, lo que más a la mano tuviera. Para mí fue la arcilla. Yo salía, yo iba cerca de un río, ya sabía dónde la sacaba, cómo la ponía a secar, cómo trabajarla. O sea, el mismo material le va enseñando a uno, el mismo material le va hablando, le va ayudando a usted a entender la plasticidad del material. Yo inicialmente he dedicado mucho tiempo a estudiar las diferentes técnicas, a estudiar lo que son los modelados, las tallas, las piedras, las maderas, los moldes. O sea, mi compromiso con el arte y con la escultura es conocer y saber lo que estoy haciendo. Ese es ha sido mi principal objetivo. Ahora que ya tengo una formación, que ya tengo una capacidad de desarrollar un trabajo, que tengo el conocimiento
poco, pero lo manejo en la escultura. Mi proyección ahora es enfocar una línea de trabajo, una gestualidad, una temática, un trabajo que se muestre y se diga es Julián Arango. Entonces esa es mi visión ahora en estos momentos, desarrollar una línea conceptual, una línea que guíe mi trabajo y que pueda manifestarse y hablar de mí ese trabajo. La obra de arte refleja sin duda alguna las habilidades creativas del artista y cualquiera que sea su fin, siempre llevará su sello. Sin embargo, hay una diferencia marcada por la libertad creativa. Cuando el artista crea para un tercero, utiliza sus habilidades para darle forma y vida al deseo de quien se lo pide. Pero cuando el artista crea para sí mismo, responde al impulso escondido del maestro que le exige y lo guía para crear. Lo de la técnica es muy relativo. Yo la manejo de acuerdo a la necesidad que maneje el trabajo. Si el trabajo requiere de mucho detalle, que sean muy precisos los gestos, los detalles, los movimientos, la figura en sí, pues que sea una figura muy concreta, me gusta trabajarla en cera. La cera es un material que da mucho detalle, muy buen acabado, tiene mucha plasticidad. Entonces a usted le brinda facilidad para lograr ese tipo de trabajos. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo tipo monumento, un trabajo a gran formato, ya la cera se nos vuelve algo difícil de manejar por las cantidades, ¿cierto? Entonces ya manejamos otro tipo de material como lo son el icopor, las arcillas, que son trabajos de más volumen. Entonces nos permite abarcar más espacios pues, en el modelado y en el desarrollo del trabajo. Entonces, de acuerdo a la necesidad, ya planteamos un material. Si el trabajo es grande y va a tener mucho volumen, preferiblemente el icopor. La arcilla es un poquito más dispendiosa de manejar, más pesada, más volumen, es más complejo el tema del secado, del curado del material, es un poco más complejo, de más tiempo. Entonces, yo diría que es más de acuerdo a las necesidades que estemos manejando. Pero personalmente prefiero manejar lo que son las ceras y me encanta también el trabajo de la talla, lo que es la madera, la piedra y esto es un trabajo que también siento que me fluye bastante. En lo personal preferiría que fueran bronces, ¿cierto? Personalmente mis trabajos preferiría que salieran en bronces o en resinas, pero primero que todo en bronce. Y ya otro tipo de trabajos más comerciales, ya cuando van dedicados a un cliente, a cierto tipo de actividades o de espacios, ya se concreta con el cliente directamente eso, se le presentan ideas y de acuerdo a los presupuestos pues ya se trabajan cierto tipo de materiales. Ahorita en ese tipo de trabajo se maneja mucho lo que es la fibra de vidrio, las resinas, por cuestiones económicas, porque es que un trabajo monumental en bronce sale costoso, en fibra sale costoso, pero reduce aún así los precios. Entonces, es de acuerdo a las necesidades del cliente y también esta parte de ubicación espacial, de interiores, exteriores, todo eso influye mucho en el material. El camino del artista tiene un principio al descubrirse, al explorarse y desarrollarse. Pero tan ligado está el don al ser que definir el final no es una opción imaginable cuando la mente sigue dispuesta a crear. Hay diferencias muy grandes. La diferencia que más marca pues, el trabajo es la libertad. Usted en una obra personal, usted maneja una libertad absoluta. Tanto en las formas como en la aplicación de los colores, en el manejo del modelado, en los tamaños. Usted es libre pues, de hacer sus trabajos y también maneja una libertad interior, porque esa libertad hace que usted se exprese y el trabajo fluya con más facilidad. Cuando es un trabajo para un cliente hay más limitaciones.
¿Qué limitaciones presentamos? Que ya no voy a hacer el trabajo que yo quiero, que no es un trabajo para mí, sino que hay que tener en cuenta las condiciones y las especificaciones del cliente, los materiales del cliente, los presupuestos. Entonces uno va a estar limitado a lo que el cliente tenga pensado también. Entonces, aunque hay clientes que le digan haga el trabajo a su libertad, a su disposición, a su libre albedrío. Pero hay trabajos de trabajos, hay trabajos que llevan parámetros, que son más ajustados a cierto tipo de espacios, de eventos, de ocasiones. Apreciar su obra es tratar de buscar un significado escondido en cada figura, en cada forma, en cada personaje. Una mezcla entre realidad y mitología se alcanza a percibir, al tiempo que se aprecia un llamado al encuentro del hombre con la naturaleza, consigo mismo. Si el estilo en este caso puede definirse con claridad, el otro elemento juega un papel relativo en un artista tan versátil. La arcilla le mostró el camino desde la infancia, pero la exploración y la academia trajeron a la vida del artista una serie de técnicas tanto en modelado como en técnica final que se definen según la obra. La obra pública es de suma importancia. Eso revela una sociedad que manifiesta la estética, una sociedad que para esta sociedad es importante los elementos artísticos, los elementos que describan y cuenten una historia de la sociedad a través del arte. Entonces es importante en una sociedad el arte y es mucho más importante el contacto de la sociedad con el arte. Entonces de ahí la importancia de las obras públicas que nos invitan a ser parte del espacio, nos invitan a ser parte de la historia, nos recuerdan, nos remembran acontecimientos. Entonces la obra pública, además de embellecer espacios, también nos recuerda y nos hace presente todo el acontecimiento histórico del cual vivimos en presencia. Una sociedad que valora el arte refleja su naturaleza más humana. El arte sin duda ha permitido al hombre manifestar su sentir, su papel en el mundo, sus anhelos más profundos, su interpretación de lo conocido y lo desconocido. Julián Arango, como la mayoría de artistas, reconoce en la obra pública un legado de vital importancia para cualquier sociedad, para el ser humano en general. No, para mí el arte y la escultura ha sido mi vida, mi mayor reto, ha sido mi salvación, ha sido mi ilusión, mi sueño. Para mí la escultura ha sido todo. Es la forma en como lo dije antes, de manifestarme y expresarme. Pero también ha sido mi proyecto de vida, es mi proyecto de vida. Y siempre he ido soñando y construyendo en piedra la escultura. De niño siempre he soñado con hacer monumentos y hacer obras escultóricas y hacer este tipo de trabajo.